Bueno, un saludo a todos, a todos los de la comunidad de tutorialesvirtuales.com y a todos los que nos ven y ven estos videotutoriales a través de YouTube o a través de Blip TV. Sean todos bienvenidos al videotutorial ya número 14, creo, sí. Nos quedamos en el videotutorial número 13 del curso de Drupal. Y bueno, no quiero darle más largas a este curso, quiero entrar rápidamente en lo que tiene que ver con desarrollo. Entonces, había hecho como una introducción en este curso, en el videotutorial número 13 y desde el videotutorial número 12 estaba trabajando lo que eran los usuarios, cuál era la diferencia que había entre Drupal 6 y Drupal 7 en algunos detalles. Ahorita vamos a entrarnos ya en un poco más en la estructura del CMS como tal y vamos a mirar uno de los módulos más importantes que tiene Drupal, que es el módulo de Views. Vamos entonces a centrarnos un poco en este módulo, en estos videotutoriales, así que sean todos bienvenidos al videotutorial 14 y vamos a ver Views en Drupal. Antes que eso, pues he instalado un módulo, que es un módulo de desarrollo, que es el módulo, perdón, este no es aquí, en esta instalación, que es una instalación que tengo en local. He instalado entonces el módulo Devel, que el módulo Devel es un módulo que nos ayuda a nosotros en desarrollo. Y en este caso lo que he hecho es instalar Devel para poder instalar el Devel Generate para generar algunos nodos, algunos usuarios. Entonces simplemente nos vamos a ir a la configuración, nos vamos a ir por acá, debe estar en algún lado Devel, vamos a mirar si por acá lo vemos, aquí está Devel y aquí está generar contenido, generate content. Entonces vamos acá, como tenemos nosotros en los tipos de contenido que tenemos acá en esta instalación, vamos a mirar, tenemos de tipo de contenido article, basic page, libros y tutoriales. Entonces lo que yo voy a hacer es generar contenido para que podamos tener más listado pues en las vistas y podamos hacer muchas más pruebas. Estos son contenidos genéricos, contenidos obviamente de prueba que él está haciendo, o sea que crea Devel como tal, y esto nos va a servir para tener pues como más en la base de datos. Voy a generar entonces contenido, voy a generar 50 nodos y voy a generar los 50 nodos en español y vamos a generarlos. Vamos a mirar, dice que se han creado 50 nodos, vamos a ir al contenido y en el contenido entonces aquí aparece que sí se crearon nodos, se crearon esos nodos en diferentes tipos de contenido y ya con esto entonces podemos trabajar un poco mejor. Vamos a mirar qué hay por ejemplo dentro de este nodo y pues vemos que simplemente hay un título, no hay casi nada de contenido como tal, o sea en el contenido no hay nada, pero bueno, nos creó un título y ya con eso entonces podemos entrar a trabajar un poquito más con views, como para no tener que crear esos contenidos nosotros manualmente porque nos demoraríamos mucho. Vamos entonces a views, esta es la interfaz de views. Views, ¿qué es views? Views en Drupal en realidad es un sistema que nos permite hacer consultas a la base de datos de manera gráfica. Así que no es necesario que creemos un módulo para hacer una consulta, por ejemplo, de las publicaciones que hayan en nuestro sitio, sino que nosotros podemos crear nuestras propias consultas a través del módulo Views y nos va a permitir hacerlo todo de manera gráfica a través de una interfaz gráfica de usuario o a través de una UI que tiene Views como tal. Vamos entonces aquí a adicionar una nueva view y vamos a ver qué me aparece en esta siguiente pantalla. Lo primero que tengo que hacer es que tengo que ponerle un nombre a esa vista. El nombre de la vista puede ser cualquier nombre teniendo en cuenta lo siguiente, que yo puedo decir aquí, por decir algo, voy a hacer una vista de artículos. Entonces, artículos. Acá en este lugar donde estoy escribiendo podemos ponerle cualquier nombre, pueden tener inclusive caracteres especiales, pero a tener en cuenta que aquí al lado aparece el nombre del sistema y en realidad cómo se va a llamar la vista para el administrador de contenidos como tal. Lo otro es que nosotros podemos crear diferentes tipos de vistas. Una de las vistas que podemos crear es una vista que tiene que ver con contenido, pero también podemos crear una vista de taxonomía, podemos crear una vista de usuarios, podemos crear una vista que tenga que ver
con indexación de búsquedas, podemos crear, mejor dicho, varios tipos de vista. En este caso, nos vamos a ir, podemos crear una vista exclusivamente de comentarios. Entonces, al escoger cualquiera de los sistemas que tiene Views para trabajar con vistas, pues esto nos va a dar que de esa misma manera toda la interfaz que esté por dentro del sistema va a cambiar de acuerdo a la vista que nosotros queramos trabajar. Una de las vistas pues más utilizadas como tal es la vista que tiene que ver con contenido. Entonces vamos a ir a crear una vista de contenido. El título que va a llevar es una vista que vamos a llamar artículos y que la vamos a encontrar en una URL. Entonces vamos a poner una URL, vamos a poner view, por ejemplo, artículos. Entonces esta va a ser la URL que va a tener nuestra página, porque yo puedo crear de vistas, yo puedo crear páginas y puedo crear bloques. No he explicado de pronto qué son los bloques, pero quiero hacer este videotutorial de Views porque de verdad que han pedido mucho videotutorial de Views y veo que hay muy poca información de Views como tal en el medio de Drupal. Entonces por eso he creado este videotutorial de Views. Ahora, yo puedo crear una vista de tipo página, pero también puedo crear una vista de tipo bloque. La diferencia entre la vista de tipo página y la vista de tipo bloque es que cuando yo creo un bloque como vista, pues me va a aparecer en la estructura, en los bloques, y yo voy a poder poner esa vista o esa consulta que esté generando en cualquiera de las posiciones de bloques que tenga mi template. Pero no me va a crear una URL a través de la cual yo la pueda accesar. Ahora, yo puedo crear una vista que sea de tipo, una vista que tenga página y una vista que tenga bloque. Y de esta manera pues voy a poderla ubicar en cualquier lado, pero también acceder a ella a través de una URL. Prácticamente esa es la diferencia, pero no hay mucha diferencia en realidad de más. Otra cosa es que cuál va a ser el formato en que yo voy a desplegar, cuál va a ser el formato en que se va a desplegar la información al usuario de todo lo que yo voy a ir poniendo, de toda la vista que yo voy armando. Está la vista de tipo grid, que es como unas celdas, está una lista HTML, está una vista de tipo tabla. Entonces, en este caso yo voy a utilizar una vista de tipo tabla. Más adelante voy a mostrarles, en el próximo video tutorial voy a mostrarles un módulo bien interesante que se llama el Views Slide Shop, que nos va a permitir hacer vistas, pero esas vistas generarlas a través de plugins de jQuery, que nos va a permitir crear vistas y que esas vistas sean completamente animadas. Entonces, de momento vamos a crear una simple tabla y vamos a dejar que nos ponga un paginador. Y también podría crearle un menú a esta, podría agregar un RSS feed para esta vista como tal. Pues las vistas, la característica que tienen las vistas es que yo podría poner la vista en una página y a esa página accesar, por ejemplo, en tutoriales virtuales. Yo podría aquí simplemente decir videotutoriales de Drupal, por ejemplo, y aquí yo podría tener un listado de todos los videotutoriales que hay de Drupal, los podría tener en un Views, que de hecho eso es algo que tengo que hacerlo, donde tenga un título, donde tenga una explicación y pues la gente pueda accesar directamente al contenido y no tenga que leer toda la página. Eso es algo que tengo que hacer en cualquier momento aquí dentro de tutoriales virtuales. Bueno. Vamos entonces a crear nuestra vista, vamos a crearle un pager, el pager que sea de 10 ítems está bien, y vamos a decirle continuar y editar. Entonces aquí entramos a la interfaz de administración de Views como tal. Esta es la interfaz de administración de Views. Esto es como lo más importante que vamos a tener en cuenta. Ahora, la interfaz de administración de Views está dividida como en varias secciones. Dentro de las secciones entonces tenemos una sección que es de información como tal de la vista. Tenemos otra sección que tiene que ver con todos los campos que yo vaya a ir agregando a mi búsqueda o a mi consulta SQL. Tenemos unos settings o una configuración que tiene que ver con la página como tal, cómo voy a mostrar la página, y tenemos unas opciones avanzadas que las vamos a ir viendo entonces. Lo primero que vamos a hacer es que este va a ser el título que tenga la página, así que cuando nosotros vamos a Views, a esta URL Views Artículos, este será el título que me muestra entonces la página. Tenemos la tabla, pero dentro de la tabla se pueden configurar algunas opciones, como lo vamos a ver en este momento, a medida que vamos agregando. Si pueden ver, nosotros ya tenemos dentro de la consulta,
pueden ver que ya estoy mostrando el título del contenido. Estoy haciendo una consulta a la base de datos donde le estoy diciendo que me muestre todos los títulos que hay en contenido en la página web. ¿Por qué todos? Porque no he aplicado ningún criterio específico a no ser este que le estoy diciendo que me muestre todos los títulos de todas las nodos que hayan sido creados cuyo contenido esté publicado. Esto quiero decirlo porque en contenido, si yo me voy aquí a contenido, yo podría aquí en contenido seleccionar algún contenido de esto, por decir este, y decirle a este que por favor lo retire de la publicación. Entonces inmediatamente se estaría despublicado, por tal manera no aparecería aquí en esta selección que acabo de hacer. Listo. Lo otro es que yo puedo empezar a agregar campos de acuerdo a mi necesidad. Yo puedo ir agregando campos. Entonces vamos a empezar a agregar unos campos a mi consulta SQL o a mi consulta de views. Yo puedo agregar un campo. Digamos que yo necesito el título, necesito la fecha de creación de cuándo se creó ese artículo, para que los usuarios pues tengan un listado de por fecha, por ejemplo. Entonces yo voy a ponerle aquí el post date, aquí está contenido post date, y una vez que yo habilite el post date, pues voy a tener unas opciones como si se va a crear una etiqueta, que sería esta etiqueta que verían aquí en la parte de encima de la búsqueda de la tabla. Lo que pasa es que aquí no puedo mostrarla muy bien, pero sería esta que ustedes le estoy señalando aquí en este momento. Al decirle, entonces me va a crear un título y se va a saber que esta va a ser la fecha de publicación, que está organizado de esa manera. Entonces yo simplemente voy a seleccionar y aquí le voy a decir fecha publicación. Listo. Pero lo otro es que él me dice inmediatamente aquí cuál va a ser el formato con el que me va a mostrar esta fecha de publicación. Entonces yo le podría decirle que me muestre el formato, no sé, el formato de hace tanto, el formato de time. Un formato personalizado quiere decir, al utilizar un formato personalizado quiere decir que yo voy a poder utilizar la función date de PHP como tal. Entonces podría generar un formato personalizado, pero digamos que alguno de los que están acá me sirve. Entonces vamos a utilizar, por decir algo, el formato corto. Aquí tenemos el formato corto y le vamos a decir a esto aplicar. Entonces ya tengo fecha de publicación y me aparece el formato corto que he escogido para que me aparezca la fecha de publicación. Aquí hay un detalle importante. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo para que esta fecha de publicación, este título que tengo aquí, sea un título que se me convierta en un título enlazable, de tal manera que yo le dé clic aquí y que yo pueda ordenar por título o que pueda ordenar por fecha de publicación? Pues una de las cosas que vamos a hacer es que al contenido de tipo título le vamos a decir que me cree un label y que le vamos a poner título. Vamos a poner título y le va a decir que ese título, otra cosa es que mire que ese contenido es un link al contenido original de ese título. Así que de tal manera que si yo doy un clic aquí, inmediatamente me voy a ir a ese contenido como tal. ¿Qué otras cosas aparecen importantes antes de pasar como al campo? Vamos a mirar todas las opciones que me da, porque este es un tutorial de views más bien avanzado, vamos a mirar varios detalles importantes que tenemos en views que analizar. Entonces, por decir, en la fecha de publicación, yo tengo que puedo generar algunos estilos, es que puedo customizar el campo. Entonces puedo crearle una clase específica a ese campo. Entonces, ¿cuál va a ser la clase que yo le creo? Esto ya tiene que ver más con diseño, y pues obviamente yo lo que voy a poder hacer es crearle unos estilos específicos para después, a través de mi hoja de estilos CSS, pues pueda modificar y pueda crearle un color específico a ese campo para hacerlo de una manera sencilla, práctica y dinámica. Lo otro es que va a pasar, por ejemplo, cuando no haya resultados. ¿Qué me va a alojar qué me va a mostrar en esa columna? Entonces simplemente aquí le estamos diciendo que oculte todos los campos, que oculte todo lo que sea vacío como tal, pero yo podría poner aquí simplemente
campo vacío, por ejemplo, o no tiene fecha de publicación. Esto, ¿en qué hipotético caso no funciona esto? Esto no funciona en el hipotético caso que, por ejemplo, tengamos un tipo de contenido en el que tengamos campos, en el que hayamos agregado unos campos cuyos campos no sean obligatorios y después queramos mostrarlos acá en una vista. Si el campo no es obligatorio, va a haber la posibilidad de que el usuario no llene siempre ese campo. Entonces van a haber publicaciones cuyo campo esté vacío, y eso nos va a permitir entonces, en ese caso, que qué es el texto que se me va a mostrar ahí si ese campo está vacío, por ejemplo. Lo otro es que yo puedo reescribir el resultado que me va a salir ahí. Entonces, una de las opciones que más se utiliza es, por ejemplo, cuando estamos trabajando con bodies, cuando estamos trabajando con cuerpos, que queremos mostrar el contenido, pues queda muy complicado de pronto en una vista mostrar todo el contenido que escribió un usuario en el cuerpo. Pues entonces yo podría recortarlo, podría decir cuál va a ser la longitud máxima en caracteres que me va a mostrar ahí, y después de que me lo muestre yo le digo, venga, pero agréguemele a eso inmediatamente 3 puntos suspensivos, o si se recortó inmediatamente agrégueme la teclita leer más para que me lleve directamente al contenido original. Todo esto lo puedo hacer reescribiendo resultados. Pero aparte, o sea, yo les estoy dando como los tips importantes que hace cada cosa, pero aparte de eso yo puedo reescribir automáticamente todo lo que va a salir ahí, y yo puedo utilizar los patterns que hay de reescritura de resultados. Esos patterns son los tokens que nosotros tenemos y que tenemos habilitados a través del módulo tokens. Entonces, por ejemplo, yo podría aquí en este caso reescribir el resultado y decirle que me ponga, por ejemplo, el título. Si yo tuviera otros campos que estoy llamando, aquí me van a ir apareciendo todos los tokens de todos los campos que yo voy a ir llamando, de tal manera que yo podría mezclar perdón, que yo podría mezclar en esa salida varios campos utilizando el token de esos campos. Si no saben de pronto qué es token o a qué estoy haciendo referencia con la palabra token, pues simplemente más adelante vamos a ver un poquito de eso, o refiéranse a los videotutoriales pasados de Drupal 6, que ahí está y explicamos lo que es el token, y es bien válido para Drupal 6 y para Drupal 7. Listo. Ya con esto en mente que hemos visto, ahorita sí vamos a crear la etiqueta, pero entonces volvemos a lo mismo. Yo voy a guardar esta vista. Una vez que guarde esta vista, yo voy a ir a seminario drupal.tv/views /artículos o artículo. Perdón. View artículos. Entonces es View artículos. Listo. Entonces tengo la vista, pero como podemos ver en la vista, estos títulos no son títulos enlazables que nos permiten hacer un ordenamiento de tanto el título como la fecha de publicación. Entonces yo simplemente, al venirme al formato de tabla, a las opciones que tenemos, inmediatamente lo que podemos decirle es que el título sea un campo shortable, o sea que sea un campo de ordenamiento, y que la fecha de publicación también sea un campo de ordenamiento, y le vamos a decir, le vamos a habilitar esta que simplemente dice que si vamos a sobreescribir el ordenamiento normal al utilizar clic sobre estos campos, sobre estos títulos que tenemos en nuestra tabla. Ahora, otra de las cosas que podemos decirle aquí es cuál va a ser el orden predefinido de ordenación, y digamos que podemos escoger uno por defecto, por ejemplo la fecha de publicación, que sea por defecto y que sea descending para que me muestre el último que se publicó, por ejemplo. Pero en este caso vamos a decirle que me muestre el orden con el que la vista se ha creado. ¿Por qué? Porque por lo general aquí en la vista yo tengo un short criteria, que es muéstreme eso en un orden, pero muéstreme en un orden, muéstreme lo cual va a ser el criterio de ordenación. El criterio de orden va a ser el contenido, el post-day, o sea, cuando se creó de manera descendente, o sea, muéstreme primero el último que se creó. Eso es lo que estamos viendo acá en este caso. Aquí, vamos a guardar primero la vista para poder ver los cambios.
¿sí? Como pueden ver, el módulo Devel no me le pone la misma fecha de creación a todos, sino que él varía la fecha de creación para que podamos hacer el ejercicio bien como es. Vamos a recargar. Inmediatamente el título ya es un título enlazable y la fecha de publicación también es un título enlazable. Si yo le digo que me filtre por título, ve que me ordene por título, pues ya ve que yo tengo por título completamente ordenado por orden ascendente, y si le doy clic nuevamente lo tengo por orden descendente. Acá podemos ver que está claro y que está funcionando correctamente, pero si lo doy en fecha de publicación, ya el criterio de ordenación no va a ser el título sino la fecha de publicación, y aquí lo tengo en este momento descendente, y al darle clic nuevamente ya se me convierte en desascendente. Entonces de esta manera, y como pueden ver, tenemos nuestro paginador funcionando correctamente. Aquí está nuestro paginador y podemos ir página a página, y desde aquí pues podríamos ir a cualquier sea la publicación que hemos creado, que recuerden que la creamos directamente con el módulo Devel, y el módulo Devel lo que hace es crear contenido, pero crea contenido vacío, sin, digamos, sin nada interiormente, sin nada en el interior. Bueno, volvamos otra vez nuevamente a la vista. Acá tenemos entonces, ahí ya podemos decir que hemos creado una vista. Tenemos una vista completamente funcional, tenemos una vista que ya hemos aplicado parámetros de ordenación directamente desde la tabla con simples clics, no hemos hecho programación de nada, simplemente hemos aprendido a conocer un poco el módulo de Views. Listo, hasta aquí vamos a dejar este video tutorial para no hacerlo más largo. En el próximo video tutorial nos vamos a centrar cómo poner imágenes, cómo va a ser el trabajo de imágenes en Views, pero también vamos a mirar los filtros, el criterio que hay de filtros, vamos a mirar un poquito, trabajar con las opciones avanzadas, vamos a mirar qué podemos hacer con el encabezado, qué podemos hacer con el pie de página. Con cada una de estas cosas vamos a trabajar. Eso será en el próximo video tutorial para que este no nos quede tan largo. Que Dios los bendiga, muchas gracias por escuchar a tutorialesvirtuales.com, y no olviden también colaborar con tutorialesvirtuales.com. Hasta la próxima, chao chao.